Vamos a resolver la ecuación q dividida por v más 9 igual a 60 dividida por v. Para resolver v, necesitamos aislar v en un lado de la ecuación. Observe que ahora tenemos a v en el denominador aquí y aquí, pero también recuerde, cuando tenemos una ecuación que contiene fracciones, tenemos la opción de borrar las fracciones de la ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador. Observe cómo aquí, porque el mínimo común denominador sería v, comencemos limpiando las fracciones de la ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación por v. Entonces multiplique el lado izquierdo por v. Y multiplicaremos el lado derecho por v. Vamos a seguir y mostrar cada producto. Entonces tenemos v veces q dividido entre v más v por 9. Es igual a v por 6d dividido por v. Ahora, para los productos que involucran una fracción, escriba v como una fracción con el denominador de 1 aquí y aquí. Y ahora, antes de multiplicar, simplificaremos los factores comunes entre los numeradores y los denominadores. Observe cómo aquí tenemos un factor común de v. V sobre v simplifica 1 sobre 1. Y por lo tanto solo tenemos una vez q, que es igual a q. Más v por 9 es 9v igual. De nuevo aquí tenemos un factor común de v sobre v se simplifica a 1 sobre 1 y, por lo tanto, este producto es solo una vez 6d, lo que equivale a 6d. Observe que ahora se han eliminado las fracciones, y ahora solo hay un término que tiene ab, este término aquí, por lo que el siguiente paso es aislar el término v, y por lo tanto queremos deshacer o eliminar la q, por lo que para el siguiente paso restaremos q a ambos lados de la ecuación. Restar q deshace q positivo, o q menos q es 0. Así que ahora solo tenemos 9v es igual a 6d menos q. En el lado izquierdo, 9v significa 9 veces v, y por lo tanto para resolver v necesitamos deshacer esta multiplicación. Para deshacer la multiplicación por 9, ahora dividiremos ambos lados entre 9. Simplificando, dividiendo entre 9 deshacer multiplicando por 9 o 9 dividido por 9 es 1. Una vez v es v, entonces v es igual a 6d menos q dividido entre 9. Así que ahora tenemos la ecuación resuelta para v, pero también quiero mostrar cómo podemos expresar v en una forma diferente. De acuerdo, y si tenemos v es igual a 6d menos q dividido entre 9. Porque estamos dividiendo por un monomio, podemos dividir cada término del numerador por el denominador, lo que significa que también podemos decir que v es igual a 6d dividido entre 9 menos q dividido por 9. De esta forma podemos simplificar 6d sobre 9 porque 6 y 9 comparten un factor común de 3. Hay 2 3 en 6 y 3 en 9. Y por lo tanto v también se puede expresar como v es igual a 2d dividido por 3 menos q dividido por 9. Nuevamente, no es necesario expresar v de esta forma, pero es importante reconocer la expresión 2d dividido por 3 menos q dividido 9. Es equivalente a la cantidad 60 menos q dividido entre 9. Espero que hayas encontrado esto útil.